Ya, ¿qué más? Queremos esto acá arriba y vamos a tener esto, ya. Entonces vamos a ver una auditoría, perdón, una norma que está relacionado a lo que es el fraude, a lo que es el fraude. Ya, veamos aquí una reflexión, ya lo que les he dicho varias veces, ya. Un trabajo o encargo de auditoría sin principios éticos y valores y competencia, es decir, hay que tener valores y hay que tener conocimientos. Puede ser poco útil para la sociedad en su conjunto. Entonces, dos cosas, no solamente tener la competencia, el conocimiento y la experiencia, también tener valores, ¿ya? Eso es bien importante, ¿ya? A esa conclusión yo llego, o fallan tus valores o fallan tu competencia, ¿ya? ¿Quién lo hace eso? Eduardo Callares. Ya, ahora vamos a ver el tema un poco nos vamos a ubicar ya, ¿por qué les decía ese consejo? Ya, un poco por tema de los valores éticos, de los códigos éticos, ya. Tenemos que tener un conjunto de valores y además tenemos que tener competencia profesional, dos cosas. Y aquí es un comparativo de los códigos de éticas de la IFAC, em, de la, ya. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un resumen de los principios del Colegio de Auditores y ya, aquí están un resumen de los códigos de éticas de la IFAC, del Colegio de Auditores de Bolivia, de la IA y de la Contraloría General del Estado. Y al final casi todos son lo mismo. Ya lo importante, hay que tener principios y valores y hay que tener el tema de la competencia profesional. Ese de confidencialidad y comportamiento profesional, bueno, entra también en los valores, ¿ya? Ese es un resumen. Un poco estamos entrando a la parte para ubicarnos, ¿ya? La que vamos a hoy día analizar es la NIA 240. Ya no lo vamos a analizar muy profundo, lo vamos a analizar en 1 hora y media. ¿Y qué son las NIAs? Para empezar, las NIAs son estándares internacionales para desarrollar auditoría de calidad y reconocidos a nivel mundial. Ya entonces son estándares internacionales. ¿Ya cuál es lo importante? Es uniformar el trabajo de los auditores y además darle calidad a los trabajos de auditoría. Ya, entonces tiene dos propósitos. Ya vamos ahora a silenciar a todos. Tenemos 37. Espero que ingrese más. Ya, a ver, veamos si están con problemas de ingreso. Ya no hay ningún mensaje. Ya entonces son estándares internacionales. ¿Quién emite las NIAs? Es la IFAC. Lo emite la IFAC, pero hay un consejo de normas internacionales, ¿ya? Emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, ¿ya? Y esta es la IES, dependiente de la Federación Internacional de Contadores. Y entonces en la IFAC hay varias comisiones y una de las comisiones se encarga de redactar lo que son las normas internacionales de auditoría. Por si acaso en la redacción pueden participar todos los profesionales de todo el mundo, ¿ya? Cuando están en versión borrador, mandan su versión borrador y todos pueden participar. Ya entonces hay la posibilidad de participar todos. Ya, en nuestro país están adoptadas en Bolivia mediante resolución del CETENAC 01-2015 a partir de periodos iniciados del 1 de enero del 2017. En conclusión, las niñas ya están en vigencia desde el 2017 para realizar auditorías. ¿Ya? Se ha abrogado todo el resto de las normas de auditoría del Colegio de Auditores de Bolivia, pero menos la 1. La 1 se ha quedado todavía vigente y es muy similar a lo que son las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿ya? Esa es la parte que se ha quedado. Ahora sí, veamos en contexto, ya cuando yo les decía que todas las normas internacionales de auditoría sirven para hacer cualquier tipo de auditoría, eso es cierto, ¿ya? Cuando vemos la estructura aquí de las normas, es un resumen de las normas, tenemos una norma de calidad y tenemos las normas desde la 200 hasta la 900, tenemos 899, tenemos las normas para hacer auditoría financiera. Ya, y vamos a ver que la mayor parte de las normas
Si bien algunos son específicos para realizar auditoría financiera, pero hay muchas partes técnicas de todas estas normas que son utilizables a cualquier tipo de auditoría porque son normas técnicas, ¿ya? Y estas normas técnicas son transversales, ¿ya? Son transversales, ¿ya? Y una de estas, las que vamos a ver, es la NIA 240, la que hoy día vamos a ver. Es responsabilidad del auditor de la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Y entonces, como les decía, este conjunto de normas son para hacer auditorías financieras, pero ¿sirven para hacer otro tipo de auditorías? Sí. ¿Sirve para el tema de auditoría forense como referencial? Sirve, ya, porque la auditoría forense es un poco diferente en la concepción y en cómo se hace la auditoría, ya, pero muchos de estos elementos, identificación, la 315, identificación, valoración de riesgos, importancia relativa, eso hay que ver, puede variar en una auditoría operativa, puede variar en una auditoría financiera, auditoría forense, auditoría especial. Ya, entonces, muchas de las partes técnicas sirven transversalmente a cualquier tipo de auditoría. Ya, entonces, la que vamos a ver es la 240, ¿ya? Y la 240 está en el primer grupo, que son principios generales y responsabilidades. ¿Ya? ¿Qué responsabilidades tiene el auditor y cuáles son los principios que rigen la auditoría financiera? ¿Cómo está estructurado, las NIAs? Ya, estas NIAs tienen una estructuración casi muy similar, puede tener alguna variación de algún punto, ya, pero prácticamente todos tienen esta estructura, ya, tienen una introducción, tienen un objetivo, tienen definiciones, tienen requerimientos y tienen una guía de aplicación. Y además tienen anexos, ¿ya? Entonces tiene cinco partes fundamentales. Una parte introductoria donde se determina el alcance de la norma, o sea, cuál es el alcance, el objetivo, para qué se ha hecho la norma, algunas definiciones que se van a utilizar en la norma y los requerimientos, es decir, lo que el auditor debe realizar dentro del proceso de auditoría. Y además tiene una guía de aplicación que lo que te hace es ampliar la explicación de estos otros puntos, ¿ya? Lo que te hace es ampliar, algunas veces de manera teórica te da algunos ejemplos, ¿ya? Ahora, con esa introducción vamos a entrar a lo que es la norma internacional de auditoría 240, ya que es las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude. ¿Ya cuál es el alcance? Primero hemos dicho que tiene una introducción y ahí tiene un alcance. Ya toda norma tiene un alcance. Ya trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. Vean que no es una auditoría para hacer auditoría forense, no es una norma para hacer auditoría forense. Es una auditoría que trata sobre el fraude y cuando estamos haciendo una auditoría de estados financieros, cómo tratar el fraude dentro de ese tipo de auditoría. Ya está relacionado con dos normas. Ya está relacionado con dos normas, que es con la NIA 315 y con la NIA 330. Ya la NIA 315 es la identificación y valoración de riesgos de incorrección material en conocimiento de la entidad y de su entorno, ¿ya? Esa norma te explica cómo identificar y valorar los riesgos. Hay que identificar y hay que valorar. Dice a través del conocimiento de la entidad, ¿ya? Uno tiene que conocer la entidad, conocer los procesos, conocer la norma, los procesos, y de ahí tenemos que identificar primeramente los riesgos y después valorar esos riesgos. Ya nos enseña esa norma que ese es el paso que tenemos que seguir dentro de la planificación. Ya, la NIA 330 es una respuesta del auditor a los riesgos valorados. Una vez que valoramos los riesgos, tenemos que ver qué respuestas damos a esos riesgos relacionados a fraude. En pocas palabras, lo que queremos es valorar los riesgos de fraude, medir esos riesgos de fraude. ¿Esto en qué etapa de la auditoría se hace? En la etapa de la planificación. Y entonces en esa etapa de la planificación, eso nos va a guiar a hacer el enfoque de la auditoría, es decir, cómo vamos a hacer la auditoría. Entonces, un poco ese es el marco de esta NIA 240, ya identificar y valorar los riesgos de fraude en este caso, ya, porque hay dos tipos de riesgos, de incorrección material debido a error y debido a fraude. En esta norma nos enseña sobre el fraude, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que detectar, digamos, identificar estos riesgos de fraude. Ya ese es el alcance. Veamos ahora, seguimos en la introducción.
tiene dos características, ya tiene dos características del fraude, las características del fraude, ¿ya? En los estados financieros hay dos tipos de errores. Ya, vean que esto es un enfoque de estados financieros, de auditoría financiera. Ya, pero hay algunos elementos que nos van a servir para hacer auditoría forense, hay algunos elementos que lo vamos a retomar. Ya, las incorrecciones en los estados financieros son dos, o sea, son por dos tipos, o error o fraude. Y hay una diferencia entre el error y el fraude, es la intencionalidad. Ya yo les contaba que he encontrado, en mi vida profesional he encontrado varios errores, pero yo no lo llevo al tema de fraude. Es más, en el último trabajo he encontrado un mal uso de recursos de aproximadamente 500, medio millón de bolivianos, pero todavía no puedo decir si es fraude o no. Ya, pero por el tema de la Contraloría ya está establecido por ley que eso sí o sí tienen que responder, porque no solamente responden por la intencionalidad, en este caso, por la forma de cómo han utilizado los recursos. Ya tiene sus componentes adicionales en el tema de lo que es el sector público. Entonces, las incorrecciones materiales son debido a dos tipos de incorrecciones, error o fraude. Ya, ¿y qué es lo que les diferencia? Es la intencionalidad. Ya, el fraude es un concepto amplio, ya, el fraude es un concepto amplio. Al auditor le concierne el fraude que da lugar a las incorrecciones materiales en los estados financieros. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Los fraudes que están relacionados a los estados financieros. Ya, y lo que les decía en la anterior clase, ya hemos visto ya los tipos de fraude. Ya los que más van a tener su efecto en los estados financieros son los dos tipos de errores que les he enseñado, los dos tipos de fraude que les he enseñado en la anterior clase. Ya la información financiera fraudulenta, es decir, la manipulación de los estados financieros y la apropiación indebida de activos son tipos de fraude que van a afectar a los estados financieros o a la auditoría de estados financieros. Y esa es la que tenemos que estar pendiente en todo el proceso de la auditoría. Lo que les decía en la anterior clase, ¿ya? Entonces, deberíamos identificar esos dos tipos de incorrecciones intencionales, porque el tema de la corrupción no está tan ligado a lo que es los estados financieros. Podría o no lo voy a decir de forma absoluta, pero normalmente la corrupción no tiene mucha si afecta a los estados financieros. Ya el auditor cuando verifica esto o cuando identifica, lo que hace es identificar indicios o la existencia de fraudes, pero lo que no hace el auditor es no determina si se ha producido efectivamente fraude desde el punto de vista legal. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor no sanciona y tampoco determina, no somos juzgadores. Nosotros lo único que determinamos son indicios de responsabilidad. Ya eso quiero que quede claro. Ya nosotros no somos sancionadores, no somos jueces, desde el punto de vista legal tampoco estamos obteniendo sí un conjunto de evidencia que nos demuestra la posible existencia de indicios de responsabilidad. Quien lo tiene que determinar eso normalmente es a través de la justicia. Ya entonces, con esa aclaración. Otra de las responsabilidades, dentro de la introducción tenemos las responsabilidades en relación a la prevención y detección del fraude. ¿Quiénes son los responsables en la prevención y detección del fraude? ¿Ya? Aquí hay dos responsables. Ya, y en pocas palabras, todos somos responsables, incluida la sociedad. Todos somos responsables ante el fraude. Pero aquí estamos viendo lo que es auditoría de estados financieros. Ya, el primer responsable en la prevención y detección del fraude son los responsables del gobierno y la dirección. Ya, los responsables del gobierno son los que hacen las políticas. Tendrían que estar aquí el tema del directorio, ¿no? Los directorios, los consejos, si queremos diseñar. Ya, y la dirección, normalmente están ahí la parte ejecutiva, quienes ejecutan las políticas, eso quiero que quede claro. Responsables del gobierno son normalmente el directorio, los que aprueban las políticas, ¿ya? Pero vean que a nivel internacional los responsables de gobierno tienen un rol bien, Ahorita. tienen un rol, aló, ¿están escuchando clarito, jóvenes? Ya Sí, estamos en 60, ya está bien, Sí, sí, se gracias, escucha. gracias, Lu.
Ahora, entonces, el primer responsable en la prevención y detección del fraude, esto es bien importante que la norma señala, ¿ya? Yo también pongo los límites, como auditor pongo los límites, ¿ya? He tenido varias discusiones en estos últimos 3 años que yo debería ir a identificar qué activos faltan. No, esa no es mi labor, tendría que ser una auditoría especial para hacer eso. Ya ese es el trabajo de los responsables de la dirección y los encargados del control de activos fijos. Ellos son los que tienen que identificar. En pocas palabras, todos son responsables. Pero los primeros responsables en el tema de fraude son los responsables de gobierno y la dirección. Ya lamentablemente así debería ser, es teoría. Ya en versión Bolivia, los responsables de gobierno no son gente preparada, ya son nominadas por temas políticos, por ejemplo, la Caja Nacional de Salud, ya ahí están mineros, no quiero descalificar a nadie, pero deberían estar gente relacionada a la administración de entidades u organizaciones, ya gente con ese conocimiento. Entonces, este es en la teoría. Ya estos son para empresas que están bien estructuradas, por ejemplo, una sociedad anónima, que sí los representantes o el directorio que van a tener, ese consejo, el, el directorio, sí tienen, por ejemplo, deberían tener ese tipo de características o ese tipo de conocimientos. Ya, vamos a ver que muchas normas son para empresas grandes, son para empresas grandes. Eso no significa que no adecuemos a empresas medianas y pequeñas, igual se adecua. Ya es más, lo del grande se puede copiar al pequeño en la medida cómo se puede copiar y se puede estructurar. Y entonces los primeros responsables en la prevención del fraude y detección son los responsables del gobierno y la dirección. ¿Ya? Son los principales responsables de la prevención y detección del fraude. Ya ellos son los que tienen que detectar y sancionar. Ya cuando ellos sancionan, lo que van a formar es una cultura ética. Ya cuando un ejecutivo o los responsables de gobierno no acepten los hechos de corrupción o los fraudes, ellos van a terminar sancionando, ¿ya? Y esto es bien importante, ¿no? Cómo tocar. Yo tengo algunas cosas, por ejemplo, de este último, y eso tengo que ver. Yo he tocado ya con la dirección, ya, y yo he hablado ya con la dirección. Ya, lo que hasta ahora no me entienden los responsables del gobierno es que yo debía de unirme informalmente unas 2 o 3 veces al año. Ya, y eso está establecido en las NIEPAI, es decir, en las normas de auditoría interna. Deberías de unirme cada cierto tiempo. Uno para ver el tema de fraude y otro para ver el tema de los controles, para ver la gestión de riesgos y para ver mi planificación. Ya normalmente hay ese tipo de enlace entre lo que es auditoría y los responsables del gobierno. Con el tema de la dirección, todo el tiempo estamos en todas las auditorías. Y entonces eso va a formar lo que es una cultura ética, ¿ya? Una cultura ética de honestidad y ética. Eso es bien importante. Ya la última vez que me he reunido con el Ejecutivo, por lo menos él me ha demostrado de que él no va a aceptar fraude, ¿ya? Y de que va a sancionar, sea quien sea, si cometen algún hecho fraudulento. Ya es más, me dijo él que está dispuesto a retirarlo y le dije, ya veamos con calma, haremos algunas gestiones o algunos informes para ver cómo hacemos el cambio. Ya, ¿qué es lo que debería hacer? Los responsables del gobierno deberían supervisar a la dirección. Quienes manejan la plata, quienes manejan los cheques, quienes ejecutan las políticas, el presupuesto, las actividades es la dirección. Entonces, el gobierno debería tener un mecanismo, o los encargados de gobierno, el directorio debería tener algunos mecanismos de supervisión, ya supervisar, porque ellos su principal función es fiscalizar, su principal función es supervisar también, pero ¿a quiénes? Al directorio, pero a la dirección, vía la dirección. Ya, ¿qué es lo que debería supervisar? ¿Qué pueden hacer los ejecutivos? Los ejecutivos lo que pueden hacer es eludir los controles, ¿ya? Esa es una forma de cometer hechos fraudulentos. También pueden hacer otro tipo de influencias, ya por la posición jerárquica que ellos tienen, pueden manipular hasta los resultados, pueden manipular la decisión de los funcionarios. ¿Por qué? Porque son jefes, ¿no? O haces esto o te vas, digamos, más o menos, ¿ya? Hay ciertas cosas buenas en Bolivia con relación a muchos países, ¿ya? En Bolivia desde el 2009 hay la estabilidad laboral, ¿ya? Y también hay normas constitucionales
de que nadie puede hacer algo que la ley no te manda hacer, o lo que es prohibido la ley. Por ejemplo, si un coronel le dice a un capitán o a un subteniente, dispare, mate a esa gente, esa persona sabe que ese tipo de órdenes son ilegales y él puede no cumplir, debería no cumplir, porque eso es ilegal. Ya entonces, si bien todas las personas tenemos cierta independencia, es que también podríamos denunciar, hay mecanismos para denunciar, ¿ya? En nuestro país hay unidades de transparencia. Si algún funcionario le están haciendo algún abuso de influencias de los ejecutivos, ellos podrían tener el mecanismo de denunciar. Ya podrían denunciar a las unidades de transparencia, podrían hasta denunciar a los responsables de gobierno, ¿ya? De vez en cuando les llega algún tipo de denuncia a los responsables de gobierno, ¿ya? Pero no siempre relacionados con el tema del fraude. Aquí estamos viendo con relación al fraude, ¿ya? Porque esto puede ocasionar el fraude. ¿Ya? Y este es un límite de los controles. Tú puedes tener los mejores controles, pero cuando varios se ponen de acuerdo para eludir los controles, ahí sí es muy complicado identificar el fraude. El otro responsable en la prevención y detección del fraude, ya el otro responsable importante dentro de la organización es el auditor, ya la responsabilidad del auditor, ya es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales. Vean que esto está enfocado a la auditoría de estados financieros, a una auditoría financiera. Somos nosotros responsables de, al emitir una opinión, estemos seguros razonablemente, porque no en forma absoluta, de que esos estados financieros están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o a error. Ojo, ya no podemos lavarnos completamente las manos, es decir, solamente nosotros vemos error, eso es falso. Ya hay todavía un problema en tema de Chile, en un escándalo de fraude que se ha hecho en una organización donde la consultora se ha deslindado diciendo de que la auditoría forense no es para identificar fraude. Ya, evidentemente no es exclusivamente para identificar fraude, pero sí uno de sus objetivos o uno de los errores o incorrecciones que podemos identificar es fraude o error. Es decir, no nos podemos lavar completamente las manos, ¿ya? De esa manera se han lavado las manos. Si esas autoridades conocieran esta línea 240 o si van a conocer esta norma 240, no les van a hacer dar válido su explicación. Ya ellos tendrían que demostrar de que en otras circunstancias, ¿por qué no han identificado el fraude? Pero decir que no, ellos hacen la auditoría financiera para no identificar fraude, eso es falso. Ya entonces, sí podemos identificar fraude. Es más, yo les he dicho, hemos visto que dos tipos de fraude se van a identificar en la auditoría financiera. Ya, vía auditoría financiera tenemos que identificar. Ya, a pesar que nosotros tengamos una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de fraude o error, hay el riesgo de auditoría. Eso sí, nos podemos equivocar, es decir, nuestro trabajo no es lo más perfecto. ¿Por qué? Porque trabajamos con un tema de muestreo, trabajamos con ciertos procedimientos. ¿Por qué no podemos reconstruir toda la auditoría? Es más, es ilógico revisar el todo. Ya, eso yo he aprendido, ya eso he aprendido. Revisando el todo, no vas a encontrar. Revisando por objetivos, sí vas a identificar errores. Ya, por eso es que mi auditoría financiera, el mío se basa en base a objetivos. Y entonces puede haber, hay la posibilidad de riesgo de auditoría, es decir, si nosotros damos una seguridad razonable, ¿por qué no podemos dar una razonabilidad absoluta? ¿Ya? Peor cuando estamos hablando del tipo de fraude relacionado a corrupción, eso es mucho más complicado, ¿ya? Es mucho más complicado. Ya, entonces hay un riesgo de auditoría, ¿por qué? Porque ya hemos visto que les error el fraude. ¿Por qué puede haber también riesgo de auditoría? Podemos no identificar ciertos errores y también podemos no identificar cierto fraude, ¿ya? ¿Cuándo es más difícil identificar un fraude? Cuando hay una colusión de los controles, es decir, cuando varias personas se ponen de acuerdo para evadir los controles. Ahí sí es mucho más complicado detectar el fraude. Y entonces, ¿qué nos impide la detección del fraude?
Ya, eso va a depender de ciertos factores, por ejemplo, la pericia del que comete, ya. Si es ya, varios fraudes a nivel internacional realmente han maquillado muy bien los estados financieros. Ya puede ser ese sí un justificativo por qué no se ha identificado fraude, ya, o también puede ser porque los auditores o se han corrompido los auditores, o también los auditores no han tenido la habilidad y la competencia necesaria para identificar. Ya, otro de los riesgos de auditoría para no poder identificar es el grado de colusión, lo que les decía, y el grado de colusión. Si en un fraude van a estar metidos varias personas y de varios niveles, es más complicado identificar ese fraude. Por ejemplo, la cantidad manipulada, ya a mayor cantidad deberíamos identificar, a menor cantidad puede pasar desapercibido, pero eso es relativo. Ya, entonces, grandes cantidades de fraude deberíamos identificar, es decir, errores de 1.000 millones, de 800 millones, de 1.500 millones, de 2.000 millones de dólares, se debe identificar. Personalmente yo tengo un criterio de que ha habido un poco el problema de la competencia del auditor y cómo han respondido tus procedimientos ante el tema de fraude. Ahora veamos la responsabilidad en relación a la prevención y detección del fraude. ¿Ya? Algunas aclaraciones, la responsabilidad del auditor. Seguimos viendo la responsabilidad del auditor. El riesgo de que el auditor no detecte una incorrección material debido a fraude cometido por la dirección es mayor que el fraude cometido por los empleados, ¿ya? Entonces aquí nos están dando nos están haciendo una afirmación, ya que cuando se cometen fraudes por la parte ejecutiva es mucho más complicado identificar por los empleados. Es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque la dirección tiene la posibilidad de eludir los controles o manipular los registros contables, ¿ya? Los fraudes grandes que han hecho a nivel internacional han sido realizados por los ejecutivos, porque los empleados hacen también fraude, pero hacen en más pequeño, en más chico. Y a un empleado no ha de manipular los registros contables, ¿ya? Puede generar información falsa, todo, puede apropiarse de algunas cosas. Normalmente estos van a ser más apropiación de recursos y apropiación. No estoy diciendo de que los ejecutivos no puedan hacer eso, igual pueden hacerlo, ¿ya? Pero normalmente los empleados son los que hacen más ese tipo de fraude. Otra aclaración, el auditor debe mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, es decir, estar atentos a cualquier indicio o hecho fraudulento en todo el proceso de auditoría. Ya, eso no significa que dudemos de todo, ya, eso es habilidad del auditor. Ya hay un término que se utiliza bastante en todas las normas, tanto en las normas nacionales y como en las normas internacionales, ya en lo que se llama el juicio y criterio profesional. Ya eso va a estar en función del juicio y criterio profesional, que quiere decir al conocimiento y la experiencia del auditor. Ya, eso del escepticismo profesional es que uno debería dudar de muchas cosas, ¿ya? Y no por eso vamos a ir dudando de todo. Este comprobante parece falso, ¿no? O sea, es ya entrar o tener una paranoia, digamos, de que todo es falso, ¿ya? Pero tenemos que ir viendo algunos factores para empezar a dudar, ya utilizar ese criterio. Pero en todo acto se puede cometer, o en toda organización puede haber hechos fraudulentos. Eso significa ya de que no nos confiemos. Ya, los objetivos de esta norma de auditoría. Tiene tres objetivos, ¿ya? Lo importante de esta norma tiene tres objetivos. Ya, el primer objetivo dice identificar y valorar los riesgos de fraude. Ya, identificar y valorar los riesgos de fraude. Eso hay que ver cómo vamos a identificar y valorar los riesgos de fraude. Ya, yo creo que vamos a tener tiempo, 45 minutos, espero terminar, porque quiero terminar esta. Ya, aquí podemos, lo que vamos a hacer, como dice su nombre, identificar y valorar los riesgos, ya, identificar, pero relacionados a fraude. Ya, entonces vamos a hacer más o menos, hay varias metodologías de identificar riesgos, ya. Riesgos del pasado y como lluvia de ideas, son metodologías. A ver si insertamos aquí una tabla, insertaremos una tabla, ya, con esos elementos, ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Normalmente en una planificación
En una planificación de auditoría hay una parte que es el conocimiento de la organización. Y un poco el conocimiento de la organización. De ese conocimiento de la organización vamos a identificar y valorar los riesgos. Pero ojo, nuevamente insisto, yo no hago solamente con riesgos, yo hago con objetivos. Más o menos aquí estuviera los rubros de los grupos de los estados financieros. Ya más o menos haríamos de esta manera. ¿Dónde está para centrar? Centrar. Aquí tuviéramos los rubros, por ejemplo, activo, ingresos. Ingresos, podemos revisar por ciclos también. A ver, veamos nóminas. Nóminas, ¿ya? Entonces, ese es uno de los, una forma, por ejemplo, de analizar, identificar. Pero todo eso, antes hemos tenido que hacer un conocimiento normativo y procedimental de la institución. No es que esto lo vamos a hacer directamente. Y aquí vamos a identificar los objetivos de la auditoría. Objetivos. Los objetivos. Los objetivos de la auditoría, esto creo que he hecho la anterior vez, son, vamos a poner, no va a alcanzar aquí en línea, la existencia, la integridad, la propiedad, la evaluación y la exposición. Y la exposición. Y aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, de diferente manera deberíamos hacerlo, objetivos. Y aquí vamos a identificar ya los riesgos, pero riesgos de fraude. Y aquí nos está diciendo, además tenemos que identificar riesgos de fraude. Identificamos riesgos normales, pero también tenemos que adicionar en una auditoría de estados financieros el riesgo de fraude. Y aquí viene la lluvia de idea y lo que hemos aprendido la anterior vez, la tipología. O lo que hemos visto, los tipos de fraude. En nóminas, por ejemplo, ¿qué podemos tener? Podemos tener trabajadores fantasmas, ¿no? Trabajadores fantasmas, podemos tener trabajadores, ese es un riesgo, de que en nuestras nóminas estén figurando trabajadores que no están prestando, que no existen, pero que están figurando como trabajadores, como empleados de la institución. Y así podemos ir viendo que hemos visto en la tipificación, otras tipificaciones hemos visto, podemos pagar comisiones, podemos pagar comisiones en exceso, ¿no? Comisiones ilegales. Podemos pagar comisiones ilegales. Podemos ir, y así, podemos estar pagando mal, ilegales. Podemos ir pagando comisiones que no vienen al gasto. En ingresos podemos estar viendo, hemos visto apropiación, ¿se acuerdan? Apropiación de ingresos. Y así podemos ir viendo varios riesgos, varios tipos de riesgos de fraude. Para eso nos permitía hacer la lluvia de ideas, ¿Qué tenemos para esto? Normalmente tenemos varios tipos de controles, nos va a faltar columnas, controles. Tenemos varios tipos de controles. Por ejemplo, en la apropiación de ingresos podemos tener controles de integridad. Controles de integridad. Un poco va al objetivo, porque vean, estos objetivos me tienen que llevar, me tienen que demostrar de que los ingresos están correctamente. Y son claves, estos 5 objetivos son claves. Si yo tengo un control de integridad de ingresos, ve que me ha faltado ahora insertar, ¿dónde está? Insertar columnas a la derecha. Entonces, si tenemos los controles, vamos a tener un riesgo residual. Riesgo residual. No lo voy a cuantificar, y voy a ser cualitativo. Mi riesgo residual va a ser bajo. Va a ser bajo. Bajo. Ahora vamos a ver mi enfoque en la auditoría. Y al final termino con esto. Estos riesgos debería valorarlos. Valorar. O después de los controles también podría valorar. Vamos a insertar una columna a la derecha. Y aquí vamos a tener el enfoque de la auditoría. Estoy haciendo una versión resumen. Enfoque de la auditoría. Enfoque de auditoría. Entonces, lo que me está diciendo es que tenemos que identificar
todos los riesgos relacionados a fraude. Entonces aquí más o menos va a ser una especie de ideas o de lluvia de ideas que se lo hacen el equipo de auditores, ¿ya? Y los riesgos de fraude más importantes y más significativos que podrían afectar a los estados financieros, ¿ya? A los estados financieros. Y así vamos analizando, ya vamos analizando. Podemos armar todo tipo de cuadros, ¿ya? Yo tengo armados cuadros muy sencillos, no complejos. Ya he visto que las consultoras utilizan columnas de 20 columnas, de 18 columnas y medio complejas de identificar y entender y enlazarle a la auditoría. Este es el enlace a la auditoría. Ya, si aquí hay controles de integridad, es decir, y están funcionando bien después de que pruebe mis controles, entonces aquí voy a tener un enfoque. Normalmente lo que yo hago son pruebas globales, porque está funcionando el proceso. Entonces lo que hago, pruebas globales. Y esto le llamamos pruebas sustantivas, ¿ya? Pruebas sustantivas. Entonces yo lo que hago, mi enfoque es ya abocarme si está correcto ya los cálculos a niveles totales. Ya ese es el enfoque de la auditoría, ese es el enlace que se tiene que dar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una lluvia de ideas de riesgos de fraude, pero relacionados a los rubros, a los rubros de los o a los componentes de los estados financieros, ¿ya? ¿Esto es aplicable a cualquier tipo de auditoría? Sí, es aplicable a cualquier tipo de auditoría. Ya, entonces lo que vamos a hacer es identificar y valorar los riesgos. Vamos a ver que en el transcurso de la norma nos va a indicar cómo identificar y valorar esos riesgos. Ya nos van a dar algunos tips o algunos procedimientos para identificar esos fraudes. Ya. Después, un segundo objetivo es obtener evidencia. Ya, cuando obtenemos algunos riesgos de fraude, ojo, que esta es la parte de la planificación. Este es en la parte de la planificación. En la parte de la ejecución, cuando estoy probando mis pruebas globales, puedo identificar fraude. Ya puedo identificar fraude porque en la planificación hago muestras súper chiquitas. Ya normalmente yo lo que hago es entre 5 a 10 casos, a lo mucho 20 casos. Ya por lo general hago 5. Ahí probablemente no identifique. Ya ahí por eso estoy probando el diseño y la implementación y el funcionamiento de los controles, ¿ya? Eso se llama ya la evaluación del control interno, ¿ya? La evaluación del control interno. Todo eso debería venir de la evaluación del control interno. Y entonces, puede ser que no detecte en la parte de la planificación, pero sí puedo identificar, tendría que identificar, porque ya voy a tratar de probar estos objetivos. Vean, mis programas están en bases objetivos. Y entonces, en pocas palabras, yo estoy trabajando con objetivos y con algunos riesgos, pero los riesgos residuales. Ya si tuviera un riesgo alto, si aquí tuviera un riesgo alto, ahí sí, lo que me va a incorporar son algunos elementos más. ¿Cómo puedo identificar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Tendría que ver mi enfoque en la auditoría, ¿ya? Y cuando veo mi enfoque en la auditoría, si hay trabajadores fantasmas, lo ideal sería de que durante la gestión yo pueda hacer una verificación física, ¿ya? De los trabajadores, verificación física. Ya, si realmente hay esa probabilidad de que tengamos trabajadores fantasmas, lo ideal sería hacer una verificación física. Quiero ampliar, ya, verificación física. Ya, eso lo podría hacer, ¿cuándo? Lo puedo hacer antes de cierre de los estados financieros. Hacerlo después de los estados financieros es mucho más complicado. Ya habría que implementar otros procedimientos de auditoría. Ya entonces me está direccionando. Ya si hay la probabilidad, alta probabilidad, esa es la valoración, hay alta probabilidad y no hay controles buenos, alta probabilidad de trabajadores fantasmas, tendría que yo diseñar mi enfoque de la auditoría. En pocas palabras, cuando yo hago un contrato de auditoría externa, debería firmar el contrato antes del año. ¿Por qué? Porque algunos procedimientos de auditoría podría hacerlo durante el año. Ya probar los trabajadores fantasmas ex post sería un poco más complicado, pero nada es imposible. Podemos verificar, por ejemplo, POAIs, ya en el sector público podemos verificar POAIs, ya. Este trabajador, ¿qué ha hecho? ¿Dónde está su trabajo de este trabajador? Y puedo ir, hay controles muy interesantes. Ya a través del encargado de POA tendría que identificar hasta los trabajadores fantasmas. Veamos que hay varios controles, hay controles de segregación de funciones, segregación de funciones segregación de funciones. Y entonces hay varios controles, pero en el hipotético caso que sale alto, nosotros tenemos que direccionar nuestros procedimientos de auditoría
a la identificación de esto. Ya, entonces eso es el enfoque de la auditoría, es qué tipo de pruebas, cuándo lo vamos a hacer y la oportunidad y cuánto va a ser nuestro alcance. Ya, eso está en función a este análisis de identificación de riesgos, ¿ya? En todo esto lo que vamos obteniendo, esto tiene que estar debidamente documentado, ¿ya? Peor todavía, si encontramos un fraude o riesgos de fraude o fraude, porque ya en la ejecución podemos encontrar el fraude, en la ejecución de la auditoría. Si encontramos fraude, esta tiene que estar debidamente documentado. Pero hay un pero, ya cómo comunicar, cómo dar a conocer, porque esta no es una auditoría de fraude. Esta es o forense, esta es una auditoría de estados financieros. Esa parte vamos a ver en la parte final. Ya, y por último dice, responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la ejecución de la auditoría. ¿Qué pasa si nos encontramos fraude? Entonces ya tenemos que saber cómo operar o cómo responder a estos hechos fraudulentos si es que encontramos en una auditoría financiera. Ya, yo en muchas oportunidades he encontrado cuando estaba haciendo auditoría financiera, ¿ya? Y eso hay que saberlo cómo uno lo va a tratar, cómo va a tratar, cuál es el tratamiento que se le va a dar. Ya, esto vamos a eliminar. Ya después. Y entonces tienes objetivos, identificar y valorar los riesgos relacionados a fraude, obtener evidencia. Ya, en pocas palabras nos está diciendo la NIA que tenemos que analizar los riesgos de fraude. Ya, hay que entender también desde el concepto de riesgo. Ya, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es la probabilidad de que ocurra algo y que afecte a los objetivos. ¿Cuáles objetivos? Estos objetivos. Los estados financieros, la razonabilidad de los estados financieros, ¿ya? Es la probabilidad de ocurrencia. Pero ojo, que puede ser que haya ocurrido fraude. ¿Ya? Vamos a ver, esa es una gran diferencia en una auditoría, en una auditoría, forense. Una auditoría forense es diferente en el sentido de que ya partimos de otro elemento, ya combinar, eliminar files, listo. Es muy diferente, esa parte vamos a ver que esto es, te habla de manera, tengo clases de auditoría forense a las 12. Ya, veamos ahora, tenemos aquí algunas definiciones, ya, la norma lo que hace es emitir algunas definiciones. Ya, la definición que yo les he dado de fraude es la definición que les he dado es una definición técnica, ¿ya? Aquí nos dan dos definiciones, fraude y factores de riesgos de fraude, ¿ya? Estos factores de riesgos de fraude son muy similares a estos riesgos, ¿ya? Estos riesgos son los que tenemos que identificar. Y a esos a veces lo llaman factores de riesgos o los riesgos que se pueden encontrar. Ya hay dos definiciones. Ya yo estoy trabajando más con las definiciones técnicas, ¿ya? El fraude es un acto intencional realizado por una o más personas de la dirección, los responsables de gobierno de la entidad, los empleados o terceros que conlleven la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta y ilegal. Y aquí te están diciendo ya un concepto técnico cuando es fraude. Ya lo que les decía es la partecita que no estoy tan de acuerdo, ¿ya? Pero eso ya es los que hacen auditoría forense o auditorías de cumplimiento o especiales, son los que tienen que valorar. Ya, yo personalmente, un tercero de afuera es un delito común. Cuando están enlazados con empleados de la organización, sí es fraude, ¿ya? Es decir, el fraude se hace desde adentro. Factores de riesgo de fraude, ya el fraude no se lo puede hacer desde afuera, ¿ya? Y hay otra definición, lo que llamamos factores de riesgo. Ya esta dice, son hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o un elemento de presión. Ya, hechos o circunstancias. Estos son algunas circunstancias o algunos hechos que pueden ser. Puede haber presiones, puede haber incentivos para cometer fraude. Ya en mi vida profesional también he visto de que siempre hay algún motivo. Eso se llama el motivo. Ya para cometer el fraude, que proporcione una oportunidad para cometerlo. Ya están relacionados. Esta racionalidad es la explicación de los que hacen el fraude, pero personalmente estos son bien importantes. Ya normalmente se da
este tipo de, veamos, vamos a hacer una, o hay una relación, lo vamos a sacar esto. Y hay una relación entre estas dos. Insertar y hay una relación directa, yo diría. Hay una relación directa entre estas dos, ¿ya? Cuando tenemos malos controles, hay mayor oportunidad de hacer fraude, de cometer fraude. Ya todo depende también de los valores de los funcionarios, ¿ya? Porque si tenemos funcionarios honestos, con valores, es muy probable, aunque tengas la oportunidad de llevarte dinero, no te vas a llevar. ¿Por qué? Porque esa es tu forma de ser ya. Ya, ojalá fueran todos de esa manera, ¿ya? Entonces, un poco está relacionado el motivo, los factores o las circunstancias para cometer el fraude, está relacionado un poco con la oportunidad, con los controles, ¿ya? Y esto yo también lo he visto, por ejemplo, varios, las últimas detecciones, por ejemplo, mis últimos dos casos de almacenes, por ejemplo, uno de almacenes tenía mucha presión y tenía mucho incentivo. Ya resulta que este funcionario tenía más deudas y su sueldo salía con 400, con 500 bolivianos, ¿ya? Además tenía otro elemento más, era un mujeriego dentro de mi institución. No sé cómo lo haría, debe tener algunas cualidades, además que él tenía bastantes enamoradas, amantes, yo diría. ¿Por qué? Porque era casado. Ya, y miren, habían motivos, habían ciertos factores. Su sueldo era muy bajo. Ya, y como los controles eran malos en almacenes, haya visto una oportunidad para cometer hechos fraudulentos, para empezar a falsificar y sacarse material. Ya, y esos factores son los que tenemos que ver. Pero no, hay que ver otros motivos o incentivos mucho más allá, hasta de la gerencia, por ejemplo, ya. Incentivo, por ejemplo, que le estén dando algún bono de producción, digamos, o algún reconocimiento. Ellos pueden anticipar sus ingresos o diferir sus gastos y llegar a ciertas metas y cumplir con ciertos objetivos y recibir ciertas recompensas ilegales, ya ciertas recompensas ilegales. Ya la oportunidad está relacionada con los controles. Vean que no habla mucho del triángulo del fraude, pero sí ya comenta un poco sobre estos hechos o circunstancias, ¿ya? Dice, proporciona una oportunidad, y aquí está. Entonces empieza un poco a hablar implícitamente de esos factores. Ya, y el tema de la oportunidad está relacionado a los controles, ¿ya? En la medida que los controles son mucho más débiles o menos fortalecidos, va a haber la probabilidad de cometer más hechos fraudulentos, ¿ya? Más fraude. Hay una relación casi directa con esto. El tema de la racionalidad y la explicación que lo dan los que cometen fraude, eso no entra un poco a los factores. ¿Qué quiere decir? Estos factores, estos motivos y estas oportunidades hay que identificarlos. Esto lo identificamos cuando vemos el control interno dentro de la organización. Estos motivos son los que estos factores tenemos que identificar. Si hay bonos o hay una presión para que la institución siga creciendo, la bolsa de valores, por ejemplo, de Estados Unidos, si bajan tus acciones y hay una presión, por ejemplo, ¿no? Para poder manipular los estados financieros, para poder manipular los estados financieros. Entonces tenemos dos conceptos, ya dos definiciones. Ahora sí entramos a los requerimientos. Los requerimientos son los procedimientos que se deberían hacer para cumplir esta norma, ¿ya? Las normas de auditoría se emiten para cumplirlas, ¿ya? Para cumplirlas, ¿ya? O para ver qué cosas se pueden realizar dentro de una organización, porque no todo probablemente se pueda cumplir dentro de una auditoría. Ya veamos los requerimientos que dice esta norma, ¿ya? Primer punto, dice que el auditor tiene que tener escepticismo profesional. Es decir, cuando hace una auditoría de estados financieros tiene que partir de una duda, pero que sea razonable, ¿ya? No como los enamorados o las enamoradas tóxicas, ¿ya? En ese término sí me van a entender, ¿no? Ya de una enamorada tóxica, tengo un video que me ha llegado por Facebook, ya, es decir, de que no nos vayamos al otro extremo y desconfiemos de todo, ¿ya? Es decir, razonable, cuando yo les digo, ya, eso es un tema es un tema de cada uno, ya, y yo también yo ya veo a las personas,
cuando más tiempo trabajas, tú ya puedes confiar en una persona o no. Pero eso te puede ir fallando, ya te puede fallar también te puede fallar, y alguien no está pudiendo entrar y alguien más se queda así. No está, jóvenes, ¿están viendo las diapositivas? Lucila, Licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Se ve. ya, hay Se ve alumnos bien. que están, ya, de todas formas estamos grabando para YouTube, ya, y vamos a subir a YouTube, igual van a tener la explicación. Ya, ya, el escepticismo profesional. Tenemos la discusión entre los miembros del equipo. Es bien importante compartir ciertas experiencias entre los miembros del equipo, ya, la experiencia. Yo les he dicho ya a futuro se va a requerir de que en los equipos tengamos gente con cierta experiencia de riesgos, ya. Lo que les decía, voy a preparar, haré cuadros completos de riesgos de fraude que se pueden dar en los rubros, en todos los rubros, ¿ya? Y esos son 5 temas de la materia. Ya, eso deberían ver también en auditoría financiera, pero como está dentro del plan, lo voy a completar eso porque va a servir como un tema de consulta. Ya, entonces vamos a ver qué es la discusión entre los miembros del equipo. Vamos a ir compartiendo ciertas experiencias. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Y ya lo que vamos a ver vamos a ver ciertos procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Lo que hacemos es valorar los riesgos. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, pero relacionados a fraude, eso es lo que hemos hecho en ese cuadrito, ¿ya? Identificación y valoración de riesgos. Y ven que ese es un objetivo. Ese es un objetivo de la auditoría, es decir, que podamos identificar y valorar los riesgos. Pero ojo, hay que entenderlo también el concepto de riesgo. Ya es la probabilidad de que suceda algo que afecte a un objetivo. Todo el tiempo tenemos que ver siempre al objetivo. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el objetivo? El control se hace por un objetivo. Después de identificar esos riesgos, tenemos que ver respuestas a riesgos, es decir, qué procedimientos vamos a hacer. Ya, y también podemos ver la forma de comunicación, porque si hemos encontrado un fraude, tenemos que ver la forma también de cómo vamos a comunicar. Ya vamos a ver la evaluación de la evidencia de auditoría, es decir, todo lo que vamos a ir trabajando tiene que estar también documentado, ¿ya? Todas las fases de la auditoría se va documentado, pero no es la cantidad, sino la calidad. Y eso hay que manejar bien el concepto de evidencia competente y evidencia suficiente en cuanto a la calidad y a la cantidad, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos probar? ¿Cuál es el objetivo que queremos probar? Imposibilidad del auditor para continuar el encargo. Ya puede haber en algunas circunstancias que el auditor no pueda continuar el encargo de auditoría. ¿Ya por qué? Porque estamos en un ambiente no hay mucha segregación de funciones, el jefe es el que manda y hace lo que él quiere, no hay cruce de firmas y todo ese tema. El auditor podría decir, bueno, señor, yo prefiero no hacer la auditoría y prefiero retirarme de la auditoría. ¿Ya? Esto habría que ver en los municipios pequeños, donde no hay mucha segregación de funciones. ¿Ya? Manifestaciones escritas, comunicaciones a la dirección y responsables del gobierno de la entidad. Cuando identificamos un hecho fraudulento, porque en la planificación ya podemos encontrar fraude, en la ejecución podemos encontrar fraude, y cómo nos tenemos que comunicar, ya, si nos vamos a comunicar con la dirección, pero ¿qué pasa si la dirección está metida en el fraude? Recuses a los del gobierno, pero ya, y los del gobierno también están metidos, ya, es decir, los del directorio, y ahora así como en el Chapulín, ¿no? ¿A quién voy? Podría hacer una comunicación a las autoridades reguladoras, ¿ya? O de supervisión. Es decir, ya me salgo de la institución y puedo comunicar a otras instancias, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tienen que dar a conocer los hechos fraudulentos. ¿Por qué? Porque es una obligación denunciar. Es una obligación denunciar si encontramos un hecho fraudulento. ¿Ya? Después tenemos el tema de la documentación. Veamos ahora cada punto de manera rápida, ¿qué es el escepticismo profesional? Ya estamos ahorita a 11:41, tenemos 20 minutos, más o menos 20 a 30 minutos vamos a terminar. Ya, aquí algunos elementos más les voy a explicar. El escepticismo profesional, ya, una condición, esta no es un objetivo, esta es una condición. Ya nosotros tenemos que ir adecuando nuestra teoría. Ya,
hemos visto que tenía tres objetivos: la identificación y valoración de riesgos. Ese era un objetivo. Ese es el objetivo o sea, esta NIA 240 va casado con la NIA 315 y 330, ¿no? Y las respuestas a riesgos, ya están casados. Identificación y valoración de riesgos, pero relacionados a fraude. Aquí tenemos el escepticismo profesional. Esta sería una condición que debería cumplir el auditor. El auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, reconociendo que a pesar de su experiencia previa sobre la honestidad e integridad de la dirección y los responsables del gobierno, es posible que exista una incorrección debida al fraude. Es decir, puede existir fraude. Ya podemos estar súper confiados y es posible que exista un fraude. Ya, entonces a eso se refiere, que en cualquier momento puede estar delante de él viendo un hecho fraudulento. ¿Ya? Y cuando encuentro un hecho fraudulento es medio complicado, ¿no? Y ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para resolver ese tema? Ya hay que también valorarlo esa parte. Además, dice señalar que independientemente del tipo de auditoría que se realiza, el auditor debe tener escepticismo profesional respecto a que existan riesgos de fraude. Es decir, el fraude se puede dar en cualquier tipo de auditoría. En cualquier momento podemos identificar. Sin embargo, en la auditoría forense se parte del criterio o hipótesis de que existe un hecho fraudulento. Vean que esto es muy diferente. Esto te cambia ya esta es ya mi opinión, no es de la norma, ¿ya? Este es mi valor agregado, ¿ya? De un hecho fraudulento, ¿ya? Esto ya nos cambia nos cambia a 180 grados. Ya en la auditoría financiera, evidentemente tenemos que tener escepticismo profesional, pero no partes de que ya existe fraude. Esa es una gran diferencia. En la auditoría forense ya partes de que ya ha habido un hecho fraudulento. Es muy diferente. Ya ahí sí que ya tienes que tomarlo con pinzas, la identificación y evaluación de riesgos. Posiblemente hay fraude, no, ya ha habido fraude. Ahora, ¿cómo vamos a identificar y vamos a identificar o demostrar ese fraude? Entonces, un poco nos cambia el escenario. Entonces, una auditoría forense es muy diferente. Tú ya partes de que ha existido un hecho fraudulento, ya eso es muy diferente. O ya se cometió o cometieron hechos ilícitos relacionados al fraude. Ya para muchos autores, en la auditoría forense se parte de una hipótesis, ¿ya? De que ya existe un hecho fraudulento. Ya por eso es auditoría forense. Ya es un poco como les decía, como los cadáveres, ¿ya? Tenemos que hacer autopsia, ¿ya? El médico forense va a hacer una autopsia. En este caso, entonces partimos de la hipótesis, hacemos la auditoría forense y emitimos una conclusión. Y la conclusión tiene que ser probar esa hipótesis, ¿ya? Probar esa hipótesis. Entonces es como un trabajo de investigación, Hay que probar esa hipótesis de que ya ha habido un hecho fraudulento. Partimos de la hipótesis y llegamos a la hipótesis, ¿ya? Y esa es como una conclusión. Y en la auditoría forense hacemos todo el proceso de la auditoría forense. Vean que nos cambia el escenario, no nos cambia el escenario, nos cambia muy drásticamente. El otro partíamos de que vamos a buscar algunos posibles riesgos de fraude, pero en la auditoría forense ya hemos partido de que ya hay una denuncia, ya hay un hecho fraudulento, y cuando haces un relevamiento de información, sí ya has encontrado de que sí existe ya un hecho fraudulento. Y apartes entonces de una hipótesis, ya de que se han pagado en exceso, se han pagado indebidamente, ha habido apropiación indebida ya para eso es bien importante conocer los delitos y la tipología. Ya entonces lo que les he enseñado. Entonces, vean que les estoy enseñando herramientas teóricas para poder hacer auditoría forense, pero cuando ustedes hagan una auditoría especial, una auditoría forense, es cuando ya van a poder aplicar todos sus conocimientos técnicos. Ya esto es importante saber. Tenemos discusiones entre los miembros del equipo. Y la discusión pondrá énfasis en especial en el modo en que los estados financieros, esta norma es para estados financieros, pueden estar expuestos a incorrección material debido a fraude. Incorrección relacionados a fraude, lo que les he hecho ese cuadrito, ya a fraude. Ya hay que incorporar ese cuadro, en pocas palabras, en la auditoría hay que incorporar el tema del análisis de riesgos relacionados a fraude. Y las partidas en las que pueden estar afectando. Y vean que dice las partidas, ¿ya? Entonces debemos hacer las partidas y qué riesgos pueden tener. Ya en gran parte de la materia es, como les decía, vuelvo a repetir, son 5 temas: identificar riesgos,
de estas partidas de estados financieros, ya lo que les he hecho el dibujo, ya en las que puede afectar, incluida la forma en que se podría producirse el fraude y cómo se podría producir el fraude. Lo que hemos hecho el cuadro y deberíamos ser con todas las partidas, ¿no? Deberíamos control C. Ya, entonces aquí deberíamos ver todas las partidas, dice, ¿no? Y para eso deberíamos ir participando todos los miembros de los equipos de auditoría. Pucha. A ver, borraremos esto. Y aquí sí tendríamos que crear más filas, ¿no? Insertar. A ver qué... insertar filas en la parte inferior. Insertar en la parte inferior. Ya entonces aquí vamos a ver, dice partidas, rubros, grupos, ya activo, podemos ver activo, activo disponible, podemos ver activo exigible, de esa manera es el que yo voy realizando, activo realizable, después veo el activo fijo, activo a largo plazo, y así voy revisando y vamos a poner puntos, ¿ya? ¿Y qué riesgos de fraude puedo tener en cada partida o rubro? Ya entonces partimos con eso. Y no se olviden de los objetivos. Integridad, existencia, evaluación, propiedad y exposición. Ya, porque eso es ese es nuestro objeto de la auditoría. Y entonces, en esta parte, dice, deberíamos tener una discusión entre el equipo de auditoría, es decir, deberíamos participar todos en cuanto al conocimiento, pero si ya tenemos algún libro y alguna experiencia, vamos a tener aquí varias lluvias de ideas. Ya, pero ojo, esa es la probabilidad de riesgos. Al final, en tus riesgos residual, la mayoría tendrían que terminar como bajos, ya, porque no está probado. Es una auditoría financiera, ya, pero este es un criterio, ya puede ser que salga alto. Ya si sale alto, ahí sí que ya alta probabilidad de fraude. Ya esa es la valoración. Entonces, van a aportar todos los miembros del equipo de auditoría. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Al aplicar los procedimientos de valoración de riesgos y llevar a cabo las actividades relacionadas para obtener conocimiento de la entidad y de su entorno, lo primero que hacemos es obtener conocimiento de la entidad y de su entorno, ¿ya? Ojo, cuando habla aquí entorno, hay que ver, es decir, nos está diciendo que tendríamos que ver otras cosas más. Ya teníamos que ver riesgos internos y externos. Ya, es decir, no solamente los rubros, más que deberías ver, porque esto también te puede insertar. Esto también te puede afectar. Esto también puede afectar a la auditoría. Ya vamos a ver de esta manera, nada más. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo? Además de su entorno, dice, ¿ya? Podríamos saber riesgos. El entorno, podríamos ver, entorno. Ya, hay varias formas de hacer, ya hay varias formas de hacer. Podemos saber riesgos internos. Los internos están relacionados a ciertos componentes internos. Ya, y además podemos tener riesgos externos. Ya, riesgos externos. Además, tendríamos que identificar estos riesgos. Ya, y después tener los objetivos, controles, valoración del riesgo también. Ve, nos ha faltado aquí varias columnitas, ya, pero lo podemos introducir. Insertar columnas a la derecha. Ya, entonces podemos tener vamos a ir teniendo más columnas, muy similar al otro que hemos hecho, es decir, además tenemos que ir viendo el entorno, el tema estratégico también tenemos que ver, es decir, podremos armar otros 2 cuadros más relacionados al fraude, incluido su control interno. El auditor aplicará los siguientes procedimientos. Es bien importante esto, cómo conocer el control interno, pero del objeto de la auditoría. Ya no nos va a alcanzar el tiempo para mostrarles
cuál es el objeto de la auditoría o cómo se hace el control interno relacionado a una auditoría financiera. Ya eso también han debido ver en sus otras materias. Además, podríamos hacer algunos otros procedimientos. Por ejemplo, ya podemos indagar ante la dirección. Ya mediante entrevistas, cuestionarios, podemos ir a hablar con la dirección si ellos han tenido algún tipo de denuncia de hechos fraudulentos. ¿Ya? Ellos nos pueden dar cierta información, ciertas denuncias. Y ya vean que esta norma no se lo ha hecho con visión boliviana. Ya en nuestro país existen las unidades de transparencia. Quienes deberían conocer de hechos de corrupción o de fraude son las unidades de transparencia. Es decir, deberíamos incorporar, en nivel Bolivia, deberíamos incorporar, por ejemplo, indagaciones en otras personas, dice la norma, ¿ya? Aquí podríamos, en versión boliviana, a las unidades de transparencia, ¿ya? De transparencia. Y lo vamos a poner con otro colorcito que es versión boliviana. Versión boliviana en el sector público, esto no es aplicable para el privado. Ya en el sector público hay las unidades de transparencia y quienes tendrían que conocer de ciertos hechos fraudulentos son estas unidades de transparencia. Además, quienes deberían conocer también la dirección. Además, quienes tenían que conocer también los responsables de gobierno. ¿Ya? Y ojo, cuando estamos indagando, cuando estamos haciendo indagaciones, ojo, cuando hablamos de indagaciones es una técnica de auditoría, es una forma de hacer auditoría, ¿ya? Es un procedimiento de auditoría, ¿ya? Y las indagaciones son testimoniales. Ya uno va viendo, verificando, hablando, conversando, haciendo entrevistas, haciendo narrativos, ¿ya? Para ver el tema de averiguaciones sobre fraude en la dirección con otras personas y responsables del gobierno, ¿ya? Y los responsables del gobierno. Además, podríamos hacer identificación de relaciones inusuales inesperadas. Estos son los procedimientos analíticos, ¿ya? Esto normalmente se hace en la planificación también, son procedimientos analíticos. Procedimientos analíticos. ¿Ya? De estos procedimientos analíticos yo identifico algunas relaciones inusuales, ¿ya? Ya mucha bibliografía hablan de que cuando haces una auditoría financiera, yo no estoy enseñando auditoría financiera, ¿ya? Y tampoco pretendo ponerles en contra de su docente, nada, ¿ya? Muchos auditores parten del criterio de que hay que revisar bastante los asientos de ajuste. Evidentemente, en los asientos de ajuste se pueden hacer maravillas, ¿ya? Pero yo no lo enfoco de esa manera, yo lo enfoco por objetivo y en cada objetivo, cuando termino mis procedimientos, si manipulan algo de los asientos de cierre o los asientos de ajuste, los identifico mediante los procedimientos de auditoría. Es decir, yo no diseño un procedimiento para ir a revisar sin un norte, sin un objetivo, todos los asientos de ajuste. No tiene sentido, porque no tiene un sentido revisar el comprobante más su cálculo, no tiene sentido. Pero cuando tú revisas por objeto de la auditoría, sí vas a encontrar ahí. Entonces, ¿esto dónde se hace? Se hace normalmente en procedimientos analíticos, ¿ya? Te puede salir alguna inconsistencia, ¿ya? Y no sé cómo no se han dado cuenta en algunas cosas. Hay una película que he visto el otro día, ya es muy interesante. Es muy interesante. Sacaban dinero, pero paradójicamente tenía mayor utilidad. O sea, no sé cómo lo hacían. Lavaban, creo, dinero, salía el dinero, regresaba más dinero, como ventas y se iba engordando. O sea, lo que estaban haciendo es transparentar cierto dinero. Y eso es típico del lavado del dinero. Y entonces todo se hace por objetivos. Entonces hacemos indagaciones, hacemos procedimientos analíticos, hacemos procedimientos de entrevistas y evaluamos los factores de riesgos de fraude. ¿Y de qué vamos a sacar factores? Está hablando aquí factores. Entonces vamos a ir identificando esos factores que hemos identificado, ¿ya? Eso ya deberíamos conjuncionar un poco el triángulo del fraude, los tipos de fraude y un poco el conocimiento de la entidad y de esta conversación con los responsables del gobierno. Ya, jóvenes, yo, por ejemplo, no hago mucho indagaciones ante la dirección. Ya, si me tendrían que revisar con la NIA 240, me podría estar aplazando, ya, me podría está un poco, a ver, estamos con señal un poco baja.
ya, y podría estarme aplazando en el sentido de que yo no hago indagaciones un poco ante la dirección. A veces la dirección te va a constar que no hay nada de fraude. O sea, ¿quién te va a creer decir que sí hay posibilidad de fraude, que no he hecho nada? Ya, y que lo observes, ya, nadie te va a decir, o sea, si ni el auditor sabe, la dirección, cuando no es un especialista en administración de empresas, todo, ¿qué te puede dar? Ya te podría dar algo de información, eso hay que valorar. Eso sí, a valoración del auditor, ¿quiénes te pueden dar información? Y al final terminamos con factores de riesgos, y aquí vamos a tener factores de riesgos. Además, no se han incrementado ya unos factores de riesgos internos y externos. Ahora sí entramos a la identificación y valoración de riesgos, ya los riesgos de incorrección material. Ya entregamos el mismo dibujo, pero vamos a hacer ahora ya con valoración, impacto y probabilidad. Ya, pero también vamos a hacer cuantitativo. Copiar y vamos a pegar. Ya, aquí vamos a hacer estos riesgos de diferente manera, ya, riesgos de fraude. Dice, la identificación y valoración de los riesgos. De conformidad a la línea 315, el auditor, al identificar y evaluar los riesgos de incorrección material debido a fraude en los estados financieros y en las afirmaciones relativas. Vean, afirmaciones, ¿ya? No es que yo me invente, ya, la norma también lo señala, ¿ya? Un poco va con mi enfoque. Y para mí son los objetivos. Ya, aquí lo tengo los rubros, estos son mis objetivos, yo tengo que probar que estos objetivos se cumplan. Si tengo ciertos riesgos relacionados a integridad, apropiación de ingresos, problema de integridad. Trabajadores fantasmas, problema de existencia, ¿ya? Me está afectando el tema de la existencia. Ya, y aquí un poco vamos a cambiar este escenario, estos dos escenarios los cambiaremos. Aquí vamos a hacer, dice relativos a tipos de transacciones, a los contables, informaciones del valor. Lo que tenemos que hacer es valorar ya este riesgo de fraude, ya la probabilidad, ya podemos hacer probabilidad y podemos hacer el impacto, ya, y lo vamos a hacer, y aquí la combinación, impacto, aquí la valoración, impacto, y aquí vamos a hacer la valoración. Ya puede ser la probabilidad, probabilidad, ya, ya, normalmente hacemos, hay varias formas, ya, hay alto, medio, bajo, bajo, medio, medio, bajo, medio, alto, regular, ya, probabilidad. La probabilidad de que los ingresos no estén íntegros, por ejemplo, ya es un criterio del auditor también, ya, y de la evaluación del control interno. Supongamos lo vamos a poner bajo, ya, el impacto, la probabilidad de apropiación de ingresos en mi institución es muy bajo por el tema del control, ya estoy funcionándole con control. Ya todas las transferencias son electrónicas, ya. Entonces, ¿y cómo se va a apropiar el funcionario? Es medio difícil. Probabilidad baja o remota, podemos ponerle, ya remota, pero eso es nivel bajo. Probabilidad remota, probable, muy probable, ya, y eso es bajo, medio, alto. Impacto, ya, es significativo, poco significativo, significativo, muy significativo. Eso ya es construcción de cada uno, ya sus cuadros. Ya, impacto, ya, si es que se apropiaran, se pueden apropiar de los más chiquitos, ya de los más chiquitos. Porque los grandes, los de 10 millones, los de 10 millones, los de 1 millón, los de 2 millones, entran por transacción directamente bancaria, transferencias bancarias. Entonces, el impacto no va a ser muy significativo. Ya mi valoración de los riesgos va a ser bajo. Ya, y después de aquí voy haciendo mi enfoque de la auditoría. A eso se refiere la identificación y valoración de los riesgos, ¿ya? A este tema, probabilidad, impacto. Ya, pero se arma de diferente manera, ¿ya? La probabilidad estamos hablando, cuando hablamos de probabilidad estamos bajando posible, remota, posible, puede ser posible, y muy probable, digamos, se va a dar sí o sí, probable. Ya, entonces esa es la valoración, ya.
Si aquí encontramos alta, muy probable, alta, eso ya es, ojo, tenemos que hacer algún procedimiento con eso, ¿ya? En cuanto al impacto significativo, poco significativo, eso ya puede uno irse construyendo, significativo, significativo y muy significativo. Muy significativo. Podemos poner importes, podemos poner importe, ya a eso se refiere, ya eso es hacer una matriz de 3x3, 5x5, 4x4. Yo he visto que cuando hacemos una matriz de 3x3 es menos sensible. Si haces una matriz de 5x5, ese es mucho mejor. Tú vas a atacar más al alto o al riesgoso que a otros elementos, o vas a perder menos tiempo. Pero eso es criterio ya de cada auditor. ¿Ya? Respuestas a los riesgos valorados de incorrección. Ya una vez que hemos valorado este riesgo, tenemos bajo, tenemos que dar respuesta. ¿Ya? Si es alto, vamos a identificar algunos procedimientos. De conformidad a la NIA 330, que es respuesta a los riesgos, el auditor determinará las respuestas globales necesarias frente a los riesgos valorados de incorrección material. ¿Ya? Asignación y supervisión de personal con conocimientos especializados. ¿Ya? Hay mucha probabilidad de fraude, entonces voy a mandar a los X-Men, a los más capos de la consultora o a los más capos del equipo de auditoría. Ya, normalmente a los viajes, cuando trabajaba en la caja petrolera, a mí nomás me mandaban los viajes, ya me hacían hacer comisiones, me hacían viajar como negro. Ya tenía que viajar a Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, todo lado, y no paraba en La Paz, o sea, 15 días afuera, 15 días en La Paz. Ya, y es un poco, determina eso, ya, una respuesta. Ya, si aquí me sale alto, si aquí me sale, por ejemplo, esta valoración alto, en nóminas, voy a tratar de mandar gente que conozca bien de nóminas, ya, a eso se refiere. Ya, y además, mis respuestas a través de procedimientos, ya, imprevisibilidad de la selección de los procedimientos de auditoría, ya, imprevisibilidad de los procedimientos, ya es la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Ya, justo aplica a este ejemplo de nóminas, de riesgos, de trabajadores fantasmas. Aquí tendría que planificar, hacerlo mucho más antes los procedimientos, es decir, hacer no avisado, tratarlo de hacer para encontrar ese tipo de fraude. Ya eso ya estaríamos viendo cuándo lo haces los procedimientos de auditoría. Es decir, vas a jugar con tu enfoque de la auditoría. ¿Cuándo lo haces? Procedimientos de auditoría que se exponen a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude en las afirmaciones. Ya. Esto también, mira, dice que tú vas a hacer procedimientos relacionados a las afirmaciones, porque esas afirmaciones son claves en el tema de los estados financieros. Lo que les he dicho, he partido de eso. Ya, entonces, en pocas palabras, yo estoy partiendo ya de estos, existencia, integridad, y yo tengo que enfocar mis procedimientos a eso. Ya, la existencia y la integridad son claves, ya, claves. Si eso tú pruebas, estás probando la auditoría. Podríamos haber repetido también el mismo cuadro. Ya, ¿qué procedimientos vamos a hacer? Ya, si lo hubiéramos en otra versión, después lo aumentamos. Ya, déjenme unos 10 minutitos más jóvenes. Terminaremos hoy día porque ya vamos a entrar a lo que son informes, la revista del tema de los fraudes. Ya, aquí está mal unas definiciones. Ya, el título está mal. Respuestas globales al fraude. Vamos, respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de. Además, si encontramos riesgos, tenemos que nosotros diseñar. ¿Qué tenemos que diseñar? Y aplicar procedimientos de auditoría. Ya vamos a diseñar procedimientos, es decir, más los objetos de la auditoría, más los riesgos. Ya por eso es que tal vez aquí se han inventado el nombre, el típico de auditoría en base a riesgos, ¿ya? Y solamente riesgos medio que no tienen sentido. ¿Y dónde están los objetivos? Ya los objetivos más riesgos. Ya comprobar la adecuación de los asientos, el libro diario, registros del libro mayor, ajustes. Ya vean, yo no parto con esto, ya, comprobar, o sea, revisar los ajustes por revisar, no.
yo reviso por objetivo. Ya ves, yo tengo aquí algunas diferencias. Es parte de la práctica, ¿ya? Revisar las estimaciones contables, ¿ya? ¿Qué están diciendo? Que vas a revisar las estimaciones. Esto ya encaja en mis procedimientos. Ya encaja ¿esto qué es? Mi objetivo, ¿qué es? Valoración. Valoración. Entonces ya está. Yo hago por objetivo. Tengo que ver valoración y ahí están las estimaciones contables. Ya esto es agregado por mí. Y entonces cuando yo tengo procedimientos relacionados a la valoración de los rubros de las cuentas, estoy atacando a las estimaciones contables. Transacciones ajenas al curso normal del negocio. Algunas transacciones inusuales normalmente vienen con los ajustes. Ya, esto podría darse desde pruebas analíticas, ya, hacer unos procedimientos analíticos. Procedimientos analíticos. Ya, es decir, algo que te llama la atención. Vas a profundizar con otros procedimientos. Vas a profundizar con otros procedimientos. O sea, te está dando aquí algunas respuestas al fraude. En pocas palabras, podrían incrementarse tus procedimientos de auditoría. La forma, cómo hacer y cuándo hacer los procedimientos de auditoría. Ya cuando encuentras un riesgo de fraude. Espero que me estén comprendiendo. Ya me estoy dejando en la explicación. Evaluación de la evidencia de la auditoría. Ya una vez que hacemos todo el trabajo, la identificación y valoración, el auditor identifica una incorrección, evaluará si es indicativa de fraude, evaluará las implicaciones de la incorrección, a qué cuenta se implica en relación a otros aspectos, especialmente con la fiabilidad, las manifestaciones de la dirección. Ya nuevamente las afirmaciones de la dirección. ¿A qué me está atacando? Y si son indicativas de fraude. Ya puedes encontrar de que algo está sucediendo mal o hay la posibilidad de que haya hecho fraudulento, pero siempre está relacionado a las manifestaciones de la gerencia. ¿Por qué? Porque implícitamente en los estados financieros está eso. Hubiéramos dibujado, pero no vamos a alcanzar a dibujar. Ya, imposibilidad del auditor para continuar el encargo. Ya, como les explicaba, si como consecuencia de una incorrección debida a fraude o indicios de fraude que pongan en duda la continuidad de la auditoría, analizará las responsabilidades profesionales. Ya, no es decir, ya yo me retiro. Ya, tengo que analizar las responsabilidades profesionales y legales aplicables, es decir, el contrato. Ya si el contrato me obliga, no me obliga, ya. Antes de suscribir el contrato sí podrías retirarme, es decir, no acepto el encargo de la auditoría. Pero si ya estoy haciendo la auditoría y encuentro ahí, también podrías retirarme, pero tengo que ver las implicancias legales, ¿ya? Si eso me puede conllevar a algún tipo de responsabilidad profesional, ¿ya? O podrías retirarme o tendría que avisar a algunas autoridades reguladoras, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente las auditorías financieras se hacen por un tema obligatorio. ¿Por qué? Por el tema de control, porque están reguladas esos servicios, ¿ya? Aunque seas privado, estás regulado. Y entonces, eso hay que analizar si uno puede retirarse o no retirarse. Manifestaciones escritas. El auditor obtendrá de la dirección y cuando corresponda de los responsables del gobierno de la entidad, manifestaciones escritas de que se conocen sus responsabilidades del diseño. Esto normalmente está en la carta de gerencia. ¿Ya? Responsabilidad del diseño, implementación y mantenimiento del control interno. Esto es bien interesante. Aló, jóvenes, denme un cachito más. Sí, no se escucha. Estoy intentando, he puesto volumen fuerte y bajito está. Y a ver, jóvenes, ¿quiénes me están escuchando bien y quiénes mal? No sé, se oye bien, licenciado. Se oye bien, licenciado. Ya, se escucha bien, dice. Está bien, gracias. Ya está bien. Silenciar a todos. Denme un cachito más para terminar ya. Ya terminaremos. Ya. Esto es bien importante, ¿ya? Cuando hablamos que dice que las manifestaciones, las responsabilidades en el diseño, implementación y el mantenimiento del control interno para prevenir y detectar el fraude. Ya, inversión de la bolsa de los Estados Unidos han sacado normas. Ya después de que hacer el coso también han sacado normas y ellos presentan un informe. Ellos presentan un informe del sistema del funcionamiento del sistema de control interno. Ya. Ellos son responsables de implementar el control interno.
los auditores no somos responsables de implementar el sistema de control interno, ¿ya? Y en algunas auditorías, para la bolsa de Estados Unidos, junto al informe de auditoría, a los estados financieros, se adjunta un informe del funcionamiento del sistema de control interno. ¿Ya? Y tenemos que nosotros también emitir una opinión si es que se tratara de una empresa. Versión boliviana no existe esto. En versión boliviana esto no existe. ¿Ya? Pero, ojo, por teoría y por el marco normativo del COSO, la responsabilidad del diseño, implementación y el mantenimiento del control interno es de los ejecutivos. ¿Ya? Pero aquí, además, ellos cuando hacen su diseño, ellos también tienen que diseñar para el fraude. ¿Ya? Y eso hay que revisar. A ver, han diseñado o han identificado, han hecho su gestión de riesgos para detectar fraude. No han hecho ya una observación grande. Han revelado al auditor los resultados de la valoración realizada. Ya. Además les dices, ahora quiero ver tu valoración realizada por la dirección. Así como los auditores hacemos valoración, también tienen que hacerlos la dirección. Ellos son responsables de hacer. Y todos estos es un poco también para lavar las manos en el sentido de que el auditor no es responsable de todo. Nosotros somos responsables del control, de la verificación, de la revisión, del examen, de la opinión. Ya somos responsables de eso. Quienes tienen que hacer toda esa valoración también son los ejecutivos. Han revelado al auditor su conocimiento de un fraude o indicios. Tendríamos que solicitar una manifestación de que nos han reportado el tema de fraude. Y en la carta de gerencia podríamos solicitar eso. Es muy similar a la carta de gerencia, ¿ya? Es muy similar a la carta de gerencia, o dentro de la carta de gerencia, o adicionalmente a la carta de gerencia, que ellos nos indiquen, ya que ellos nos han reportado todo eso. Han revelado al auditor el conocimiento de cualquier denuncia de fraude o indicios de fraude. También deberíamos pedirles. O sea, es un poco para lavarnos las manos en el sentido de que tú me has ocultado esta información. Y como me has ocultado esta información, yo no he profundizado mi auditoría. Entonces, esto es más o menos como una especie de la carta de gerencia, pero relacionados al fraude. Ya lo puedes pedir en la carta de gerencia o adicionalmente podrías pedir. Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno y de la entidad, ¿ya? Si el auditor identifica fraude o obtiene información que indique la posibilidad de existencia de un fraude, debe comunicar oportunamente al nivel adecuado de la entidad, ¿ya? En tema de la comunicación, oportunamente te dice, ya esto es un tema muy peligroso, oportunamente. Ya yo he encontrado un hecho fraudulento, apropiación de ingresos en una auditoría financiera. Y después he dicho, ¿qué hago? Ya he tenido que revisar la norma. Ya la norma gubernamental no me decía mucho, y uno tiene que ir revisando. Ojo, que aquí te está diciendo que si tú encuentras algún fraude, tienes que ser lo más oportuno en la comunicación. Ya antes de terminar la auditoría, yo he tenido que comunicar al administrador regional, ya para tomar ciertas decisiones. Ya podríamos sugerir ciertas decisiones o recomendar ciertas acciones, pero nosotros no tomamos decisiones, solamente recomendamos, ¿ya? Y eso podríamos informar oportunamente. Si encontramos un riesgos de fraude que lo están cometiendo los empleados, podríamos comunicar a la dirección. Pero si los que están cometiendo es la dirección, a los encargados del gobierno. Si están cometiendo los encargados del gobierno, están metidos, ya es más complicado, podríamos denunciar hasta el Ministerio Público o al ente regulador. Ya al ente regulador podríamos comunicar. Y aquí, como decía, si es que encontramos fraude que están cometiendo los ejecutivos de la entidad, los responsables del gobierno y la dirección, podríamos comunicar a las autoridades de regulación. Ojo que eso no significa que estemos incumpliendo la cláusula de confidencialidad o el principio de confidencialidad. Es que ya estamos frente a fraude y el fraude no se esconde y no se oculta. El fraude tiene que ser denunciado. Ya esa es la diferencia, ya ahí no va. Justo yo me acuerdo, una de las alumnas me decía, ¿por qué Ética en Hackil ha hablado sobre el fraude? Porque es una responsabilidad, es una obligación. Vean que tenía la obligación de comunicar. Y como es algo electoral, tenían que avisar a la población. Además de haber informado a las autoridades correspondientes, tenía una obligación ética y para mí no es malo. Es una obligación. No lo digo yo, también lo dice la norma, ¿ya? Lo dice la norma. Por analogía, los que votamos, la población, son lo que llamamos, son los que habían ido a votar, son los que habían sido defraudados, ¿ya?
y ahí sí han ellos informado sobre el fraude, las irregularidades que han encontrado, y eso es muy correcto. Más bien, felicito a esos auditores que han hecho un trabajo bien, y yo no debería, bajo el paraguas de confidencialidad, decir, no, yo no voy a informar. Tenían la obligación, y yo creo que moralmente han hecho bien. Moralmente, con el pueblo boliviano, Ética en Hacking ha hecho un buen informe. Es como para contratarle de nuevo para las próximas elecciones, porque no queremos auditores que escondan el fraude. No queremos auditores o consultores que escondan el fraude. Ya vean que aquí nos está diciendo que puedes hasta denunciar a las entidades reguladoras o de supervisión. Es más, podrías hasta hacer la denuncia al Ministerio Público. Ya en nuestro país es obligatorio denunciar cuando tienes un hecho fraudulento, tienes la obligación de denunciar. Documentación. El auditor debe incluir toda la documentación relacionada al proceso de auditoría, así como las relacionadas al cumplimiento de la presente norma. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos que demostrar que estamos haciendo estos procedimientos que hemos definido. Estos son procedimientos, ¿ya? Estos son los procedimientos. Ya tenemos que demostrar que hemos cumplido estos procedimientos. Ya, una última aclaración antes de ir. Cuando estamos haciendo una auditoría financiera, quiero dibujar este último, quiero que no quede dudas. Cuando estamos haciendo una auditoría financiera, ¿ya? Cuando estamos haciendo una auditoría financiera, sacamos dos tipos de informes, ¿ya? Ya, insertar, vamos a sacar dos tipos de informes. Ya vamos a sacar un informe de la opinión. Editar texto, la opinión. De ahí vamos a sacar otro informe relacionado al control. Ya eso con pinzas hay que tratarlo también. Ya qué parte del control, cómo, dónde, cuándo y por qué. Y un informe de control. Del control interno. Ya, normalmente hacemos eso. Ya, eso es lo que hacemos. Pero ¿qué pasa si encontramos en el camino fraude? Ya, esto ahora lo vamos a subir. Lo subiremos. ¿Qué pasa si encontramos en el camino fraude? Ya, fraude. Vamos a insertar y encontramos un fraude, porque ya les he dicho que cuando estamos haciendo auditoría de estados financieros es donde más deberíamos encontrar fraude. Ya, encontramos fraude. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Ya, fraude. Ya. Si encontramos fraude, tenemos todas las alternativas. ¿Ya? Dentro de la opinión, podemos señalar la existencia del fraude acá. Ya podemos señalar la existencia del fraude aquí, pero no es una auditoría forense. Y ya vamos a señalar que hay fraude ahí. Y ahí, como está en la opinión y ha habido fraude, seguramente la opinión va a ser adversa. En el de control interno también va a estar este fraude. Pero no es una auditoría forense. ¿Ya? Tú puedes indicar y señalar que hay elementos de fraude. Ya tu opinión probablemente sea adversa. ¿Ya? Entonces, no estás haciendo aquí auditoría forense. Solamente tienes la obligación de indicar y señalar. ¿Ya? Y por último, podrías hacer también un informe anticipado, te está diciendo. Podrías hacer un informe anticipado. ¿Ya? Podría ser un informe anticipado sobre fraude. Pero tampoco sigues siendo auditoría forense. Un informe anticipado sobre fraude. Anticipado lo ponemos. Anticipado. Puedes comunicar anticipadamente. No sé si informe, mejor comunicación. Ya, comunicación anticipada cuando encuentras fraude. Ya, pero ninguno sigue siendo auditoría forense. Ya, por eso es que se recomienda, una vez que se identifica fraude, se tiene que ser, aparte se tiene que ser una auditoría forense. ¿Por qué? Porque no está diseñado el objetivo del, cuando ya encuentras estos fraudes, tú ya tienes que diseñar, tienes que hacer una auditoría forense. Ya separado, una auditoría forense. Y hace esa aclaración también. Ya nosotros no somos quienes para determinar. Ya, y en esta auditoría forense normalmente va acompañado hasta con informe legal.
ya va acompañado con un informe legal. Y tendrías que ser, cuando encuentres, ya tendrías que derivar a una auditoría forense, pero no por eso dejas de identificar y opinar sobre el fraude que has encontrado en la opinión y tanto en el informe de control interno. Ya con esa aclaración, jóvenes, hemos terminado lo que es la auditoría, la NIA 240 relacionado al fraude en la auditoría de estados financieros o en los estados financieros. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta? Yasmín. Stephanie. Oh, dice, creo que no. Sí, mi cámara mucho se baja. Ya, ¿no hay preguntas, jóvenes? Ya es hora del almuerzo, ¿no? Ya, jóvenes, entonces el próximo martes nos vemos a la misma hora por el mismo canal y vamos a ver un poco lo que son las estadísticas del fraude, ya antes de entrar al proceso de auditoría o antes de entrar a los delitos. ¿No hay preguntas? No. Ya, Sí, listo, no, jóvenes, nos vemos el día martes, cuídense. Hasta luego, y les voy a ir avisando del trabajo, ya estoy colgando en el Teams y estoy viendo en el Moodle. Hoy día voy a ver y les aviso hoy día. Ya lo importante, les he dicho que ustedes estén avanzando, estén leyendo también. Ya estamos bien, deteniendo